Imagina esto, te sientas en un lujoso Citroën SM de principios de los años 70 y delante de ti un volante con un único radio, y no recto hacia abajo, sino en ángulo. Extraño, ¿verdad? Desde luego. O este ejemplo, el superdeportivo Pagani Zonda R, donde el tacómetro está ubicado justo en el centro del volante. Y por último, el famoso Mercedes 190e, que viene equipado con un único limpiaparabrisas que se mueve de forma particular. ¿Por qué los ingenieros romperían deliberadamente la simetría en elementos tan cruciales? ¿Fue un simple capricho de diseño o una ingeniería meticulosamente calculada y pensada? Vamos a descubrirlo sin rodeos, intentando satisfacer nuestra curiosidad. Comencemos con el icónico Citroën, la marca que adoraba romper las tradiciones como ninguna otra. En el legendario DS del 55, los franceses presentaron al mundo el primer volante de un solo radio, un diseño innovador que más tarde fue adoptado por el deportivo Citroën SM en 1970. Parecía futurista. Un único y elegante radio se extendía en diagonal desde la columna de dirección para sostener el aro del volante. Cuando las ruedas estaban completamente rectas, este radio no se encontraba en posición vertical. Se situaba aproximadamente en la posición de las 7 en los coches con volante a la izquierda y se reflejaba a las 5 en aquellos con volante a la derecha. Esto daba la impresión de que el volante estaba desalineado, pero Citroën tenía una justificación muy sólida detrás de esta peculiaridad de diseño. En primer lugar, la seguridad. En la década de los 50 no existían cinturones de seguridad ni airbags. Así, en caso de una colisión frontal, el conductor corría el grave riesgo de ser empalado por la columna de dirección. Los ingenieros de Citroën encontraron esa solución muy elegante. Desplazaron la columna ligeramente hacia un lado, mientras que el único radio curvo fue diseñado para desviar el impacto. En caso de un choque, el cuerpo del conductor se deslizaría lateralmente, alejándose del eje rígido y dirigiéndose hacia el lugar más seguro de la cabina. Si el pecho aún chocaba contra el volante, impactaría contra el aro, que podía flexionarse al estar sujeto por un solo punto, o contra el radio curvo, que distribuía el impacto en lugar de concentrarlo. En pocas palabras, es mejor chocar contra un tubo doblado que contra un pincho de acero, que era exactamente lo que la mayoría de los volantes clásicos parecían en aquel entonces. Segundo, la visibilidad del instrumental. Un solo radio fino en vez de 2 o 3 significaba una vista sin obstáculos de los indicadores. El conductor de un DS o SM podía ver el velocímetro y los diales perfectamente. No había necesidad de mirar entre los radios. En una época donde predominaban los pequeños instrumentos analógicos, esto mejoró notablemente la ergonomía y, por supuesto, también el estilo. El volante de un solo brazo se convirtió en un sello distintivo de Citroën, dándole a sus interiores una sensación cósmica, casi como de nave espacial. En 1955, el DS parecía haber aterrizado del futuro, y ese único radio jugó un papel fundamental en su aura. Al principio, el público bromeó sobre la excentricidad francesa, pero la asimetría resultó ser un diseño reflexivo y muy funcional. No es de extrañar que los entusiastas clasifiquen el volante del DS entre los más ingeniosos jamás creados. Más tarde, con la llegada de columnas deformables y airbags, incluso Citroën abandonó la configuración de un solo radio. Ya en la década de los 80 se impusieron diseños más tradicionales, sin embargo la leyenda del volante monoradio sigue fascinando a los amantes de los automóviles. Ahora pasemos del pasado a la era moderna y actual de los hiperdeportivos, donde las reglas están hechas para ser desafiadas. El maestro italiano Orazio Pagani es famoso por convertir coches en verdaderas obras de arte y por nunca rehuir las ideas poco convencionales. Su creación, el Pagani Zonda R, un auténtico monstruo diseñado exclusivamente para la pista, se hizo famoso no solo por sus impresionantes récords de vuelta, sino por un detalle extraordinario en su cabina. El tacómetro se encuentra justo en el corazón del volante, girando en perfecta sincronía con él. Sí, en lugar de estar montado en el salpicadero, un tacómetro gigante está incrustado en el propio volante. Eso es verdaderamente único. Ningún otro automóvil fabricado no tiene nada que se le parezca en lo más mínimo. ¿Por qué? Vamos a intentar entender la lógica de Pagani. El Zonda R es una máquina de pista pura sangre, sin lujos, solo fibra de carbono, una jaula antivuelco sin aire acondicionado, sin nada que sea superfluo. Todo está al servicio de la velocidad. En su corazón late un potente V12 AMG de 6 litros que ruge con furia, entregando más de 750 caballos de fuerza. El tacómetro, por lo tanto, es un elemento vital de este coche. Al colocarlo directamente en las manos del conductor, Pagani parece decir: aquí está el corazón del coche, sosténlo.
En la pista, mantener las revoluciones en el rango perfecto es vital, y un gran tacómetro central lo facilita, al menos cuando el volante está recto. Por supuesto, esto se trata más de teatralidad y artesanía obsesiva que de necesidad práctica. Interpretar un dial giratorio en medio de una curva no resulta precisamente sencillo, pero es un detalle brillante que se alinea perfectamente con el carácter del Zonda R. La obsesión de Pagani por el más mínimo detalle implica que cada componente debe ser asombroso, así que el Zonda R no solo impresiona por sus cifras de rendimiento, sino también por detalles como la disposición retrofuturista de los indicadores por toda la cabina. Y el tacómetro en el volante no es meramente un adorno. El Zonda R, equipado exactamente así, estableció el récord de Nürburgring para vehículos no de serie en 2010, así que su cuestionable legibilidad claramente no ralentizó al piloto. En resumen, la asimetría y la excentricidad presentes aquí se ajustan a la perfección al alma de la máquina. Pagani se aseguró de que su creación se distinguiera y literalmente puso el latido del corazón del coche en las manos del conductor. Todos sabemos perfectamente que, cuando hablamos de brillantes soluciones de ingeniería, es simplemente imposible ignorar a los alemanes. Ahora hablemos de ese particular y único limpiaparabrisas. En 1982, Mercedes-Benz presentó al mercado el nuevo 190e, el W201, y con él una innovación conocida como monowiper. En lugar del habitual par de limpiaparabrisas sincronizados, solo se encontraba una única escobilla que recorría de lado a lado el cristal, cubriendo la totalidad del parabrisas. Su apariencia era minimalista, incluso elegante. ¿Un solo limpiaparabrisas en lugar de los dos habituales? ¿Habría sido una mera excentricidad sin un propósito real? Verás, los alemanes no fueron los primeros en conseguirlo. Coches anteriores como el deportivo Volkswagen Scirocco, algunos Fiats e incluso los Jaguars empleaban un sistema similar, pero esos sistemas más antiguos eran bastante rudimentarios. Una sola escobilla se movía en un arco fijo, dejando siempre algunas esquinas sin limpiar. Mercedes, sin embargo, desarrolló un mecanismo excéntrico único. En su lugar, la base del limpiaparabrisas era un sistema de levas que hacía que el brazo se extendiera hacia afuera durante su barrido y se retraía al volver. Gracias a esto, el recorrido de la escobilla se ensanchó drásticamente. Alcanzó las esquinas superiores del parabrisas casi con la misma eficacia que dos escobillas. En los diagramas, su movimiento parecía una danza elegante. El limpiaparabrisas se estiraba y plegaba, trazando un elegante patrón de pulpo sobre el cristal. ¿El resultado? Cobertura récord, alcanzando hasta el 86% de la superficie total del parabrisas, con un solo barrido. Para que se hagan una idea, muchos de los sistemas tradicionales de doble limpiaparabrisas apenas logran esa cifra. ¿Y cuál es la principal ventaja de todo esto? Aerodinámica. A velocidades de autopista, un limpiaparabrisas bien pegado creaba menos resistencia al aire que dos. Menos remolinos turbulentos significaban menos ruido y un flujo de aire ligeramente mejor. Cada detalle importaba cuando ibas a 200 por hora en una autopista alemana. También había un beneficio potencial de peso, un mecanismo en lugar de dos, aunque en la práctica el mecanismo complejo probablemente lo compensaba. Mercedes-Benz denominó con orgullo a su monowiper, simplicidad a través de la complejidad. Una sola escobilla en lugar de dos, pero ejecutada con una ingeniería genial. Por supuesto, no todo eran ventajas, tenía sus inconvenientes. El mecanismo resultaba bastante costoso de producir y de mantener. De hecho, contenía más piezas y componentes que un sistema de doble articulación convencional. A los propietarios no les hizo gracia saber el precio de reemplazar el motor de accionamiento. También necesitaba una escobilla de limpiaparabrisas larga y especial que no era fácil de encontrar. Además, el motor y el mecanismo eran tan fuertes que a toda velocidad el sistema podía sacudir ligeramente el coche. Así de enérgicamente esta maravilla de un solo brazo se balanceaba por el cristal. Pero aún así, era hipnotizante de ver. Muchos propietarios admitieron que no podían quitarle los ojos de encima bajo la lluvia. El único limpiaparabrisas parecía bailar por el cristal, estirándose y plegándose con una precisión hipnótica. Mercedes utilizó el sistema monowiper durante años. El 190e, el clase E o el V124 más grande, sus coupés, sus familiares, y más tarde el primer clase C, el W202, el clase E y el W210. Pero ya para principios de la década de los 2000 desapareció. Lo más probable es que la eficiencia de costes terminara por imponerse. Dos limpiaparabrisas simples eran más baratos y fáciles de mantener. Los avances en materiales también los hicieron más efectivos, y con diseños de capó más bajos, el flujo de aire a alta velocidad causa menos sustentación.
Así, el limpiaparabrisas asimétrico pasó a la historia como un capítulo fascinante, un claro recordatorio de que, en la búsqueda de la perfección técnica y los más puros ideales de ingeniería, Mercedes se atrevió a romper la simetría. Hemos visto solo 3 ejemplos, pero ideas como estas aparecieron en muchos otros automóviles. A veces era la función sobre la forma, como el asiento central del conductor en el McLaren F1, simetría deliberada para lograr un equilibrio de peso perfecto. A veces era el estilo, como la carrocería asimétrica del Nissan Cube o el Hyundai Veloster, con su disposición de 2 puertas en un lado y una en el otro. Cada una de estas historias refleja una búsqueda de soluciones poco convencionales. Ingenieros y diseñadores que rompieron la simetría se arriesgaron a la crítica, confusión e incluso al ridículo. Sin embargo, son precisamente estas decisiones las que hacen fascinante el mundo automotriz. La simetría puede sentirse como acogedora, segura, familiar, pero a veces aburrida. Los héroes de nuestra historia, Citroën con su volante de un solo radio, Pagani con su tacómetro integrado en el volante y Mercedes con su sistema monowiper, demostraron que romper la simetría establecida puede servir a un propósito superior. Sin este tipo de experimentos no habría progreso alguno. Así que la próxima vez que veas un coche con algún detalle peculiar, un limpiaparabrisas o un volante raro, recuerda, detrás de esa rareza podría esconderse un golpe de genialidad. Los ingenieros no rompieron la simetría por puro capricho, sino para hacer los coches más seguros, más inteligentes o sencillamente más carismáticos. Y nosotros, como aficionados a los automóviles, solo obtuvimos beneficios porque ahora tenemos más historias que relatar y más maravillas que admirar. ¿No es cierto?